Ahora han aparecido unos charlatanes y charlatanas que dicen que deben establecer los humanos relaciones con los ángeles. Y creen que la cosa es así, vení angelito, vení. Como todo lo que es de la imaginación humana es así. Imaginan cosas como que Dios actúa sobre los humanos para castigarlos, para premiarlos, para cosas así. Y eso no existe. Eso es pura imaginación. Los seres humanos están programados. Cada ser humano tiene su propio programa dentro del cual debe desarrollarse. Al comienzo, el programa lo habían establecido los divinos, pero los seres humanos decidieron que no iban a seguir la programación establecida, sino que ellos mismos iban a establecer su propia programación. Y comenzaron con la idea de que los dioses prohibían a los humanos utilizar el sexo para fornicar, porque eso era un privilegio de ellos, de los dioses. Y apareció un tipo predicando eso, la cultura de la tercera humanidad, los lemures. Un personaje llamado Yahvé. Y es muy curioso que ya los creyentes de las escrituras bíblicas no están diciendo Jehová, están diciendo Yahvé. Y Yahvé es el diablo. De modo que nunca hay que decir Yahvé, hay que decir Jehová. La palabra Jehová significa tres. Jehová. Eran los creadores de los mundos. Dicen que los dioses de la creación utilizaban el verbo. Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Todo fue creado por Dios. Es decir, por una terna de seres divinos llamados Jehová. De modo que esos tres seres creadores o cosmocratores cantaban con el poder del verbo y le daban forma a la vida de todas las criaturas, a la vida de todas las floras. De modo que dicen que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo flotaba sobre las aguas. Muchos creen que las aguas genéticas del primer instante eran las aguas del río o del mar. Se trata de las aguas de la vida. Esas aguas que la gente utilizan para sus placeres sexuales, esas son las aguas genéticas con las cuales los dioses crean nuevos mundos, nuevos sistemas. De modo que esos dioses creadores se les conoce con el nombre de Jehová. Muchos dicen Jehová, pero la pronuncia correcta del latín al español es Jehová. Que Jehová te mande y te aleje de aquí.
hay una conjuración. De modo que no es cierto de que los seres humanos están regidos directamente por Dios, por algún Dios imaginario que está por ahí en alguna nube. Cuando los rusos mandaron un astronauta fuera de la órbita del planeta, dijo, sí, es maravilloso la visión que se tiene del espacio, pero no veo ningún angelito por aquí. Porque la gente tiene la idea de que Dios está por allá, en las nubes, en el espacio, no sé a dónde. Jesucristo fue muy claro en eso de la existencia de Dios. Y dijo, vosotros sois el templo del Dios vivo, y Él mora dentro de cada uno de vosotros. De modo que en las partes más recónditas de nuestra vida interior tenemos el principio universal del Padre, no del Padre del cuerpo, del Padre del alma. Así es que todos nosotros somos hijos de Dios, pero hemos deshonrado a Dios con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, de ingerir y de copular. De modo que en vez de seguir la programación establecida para nosotros como entidades humanas, tomamos el camino de la vida animal. Y así es como nos volvimos animales. Nos hemos vuelto miembros de la generación animal, especialmente por la utilización de los órganos sexuales, por la mala utilización de los órganos sexuales. Eso es lo que nos ha convertido en animales intelectuales. No tenemos el título de seres humanos, porque fuimos creados como seres humanos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, los dioses nos dieron su calidad divina en la formación de eso que se llama un ser humano. Y éramos humanos y vivíamos conforme a lo planeado para nosotros. Si hubiéramos seguido esa programación, entonces no hubiéramos tenido necesidad ninguna de haber vivido tantos milenios en medio del sufrimiento, del dolor, de la muerte. Los dioses no nos crearon signados por la muerte. Por eso, en la sentencia de Dios a la humanidad cuando cayó en la degeneración fue: ahora conocerás la muerte. Textual del libro del Génesis, escrito por el hierofante Moisés. Ahora conoceréis la muerte. O sea que nosotros no fuimos creados para morir, sino para vivir eternamente. Pero perdimos esa condición cuando decidimos actuar por nuestra propia cuenta. En los hogares vemos mucho esos casos
de hijos que quieren vivir por su propia cuenta. Siempre van a parar a la cárcel, al hospital, o hasta el propio cementerio. Así nosotros, los seres humanos, cuando decidimos actuar por nuestra propia cuenta, perdimos la protección de los divinos, perdimos la conexión con el programa que deberíamos seguir y nos hemos vuelto lo que somos, perversos. Eso es lo que conseguimos cuando decidimos programar nuestra propia vida y dejar a un lado la programación que había sido establecida para nuestra categoría de seres humanos. Entonces comenzamos a realizar actos impropios de nuestra condición. Y así es como nos volvimos lo que ahora somos, ciegos, sordos y mudos. Nos parecemos a la Shakira. Ciegos, sordos y mudos. ¿Qué es lo que hablamos? Nuestro lenguaje es pobre, ridículo, no explica más de lo que cosas ordinarias, cosas comunes y corrientes. La comida, la ropa, el transporte, las cosas más ordinarias son las conversaciones que escuchamos entre los seres humanos. Si le preguntamos a una persona ¿a dónde se va a ir después de la muerte de su cuerpo?, ¿qué nos va a responder? De seguro que sale con la tontería esa, con que se va con Dios. Ay, Diosito me va a llevar. Todavía le usan diminutivo a Dios. Diosito me va a llevar. Ay, está allá en el cielo con Diosito. De modo que el conocimiento gnóstico que les estamos transmitiendo es para reprogramar todo, para encauzar todo por una nueva forma de pensar, de sentir, de actuar, de ingerir y de copular. Porque nuestra vida está sentada, fundamentada en esas funciones. ¿Acaso podríamos imaginarnos algún ser humano sin mente, sin emociones, sin acciones? ¿Qué clase sería eso? Simplemente no podría existir. ¿Quién puede existir sin pensar? Aquel gran sabio dijo: pienso, luego existo. Es decir, si pienso es porque existo. Y podríamos aumentarle a eso: si siento es porque existo. Si actúo es porque existo. Si ingiero es porque existo. Y si copulo es porque existo. Entonces, todo el significado de existir está en la actividad de esas funciones: pensamiento, emoción, movimiento, instinto y sexo. Eso es lo que somos. Si nos quitan eso, ¿qué nos queda? ¿En qué nos convertimos? Simplemente desapareceríamos. Así es que es necesario reprogramar nuestra vida, eliminar todas las causas del error, del dolor,
y de la ceguera. Por ahí vemos a muchos personajes, disque guías de la humanidad, ministros, papas, sacerdotes, lamas. ¿Pero qué dijo Jesucristo respecto a ellos? Ciegos guiando a ciegos van a parar todos al abismo. De modo que es necesario tomar nuestra vida como lo que es, no como lo que suponemos que es, sino como lo que es en verdad. Hay que transformar todo el funcionalismo psicológico de nuestra vida. Hay que abandonar los hábitos de dormir. En vez de dormir debemos estar alertas, autoobservándonos, conociéndonos en cada una de esas partes que les he mencionado. Observándonos, sabemos que el pensamiento debe ser dirigido, controlado, porque si no se vuelve una máquina. La mente se vuelve una cotorra, bla, 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 todo el día y toda la noche, sin sentido. Las emociones se llenan todas de resentimientos y de celos y de ira y de muchos aspectos negativos de la vida emocional. Nos llenamos de emociones negativas, desconfianza, celos, todo eso corresponde a un mecanismo inconsciente de la emoción. El centro motriz se vuelve un instrumento de la flojera. A duras penas hacemos lo que tenemos que hacer para sobrevivir. ¿Y qué hacemos con la función instintiva? Tragamos. Todo el tiempo queremos estar tragando, ingiriendo. ¿Y qué hacemos con nuestra función creadora? ¿Qué hacemos con nuestros órganos sexuales? En vez de transmutar esa poderosa energía del sexo, la utilizamos para el placer estúpido de la fornicación. Digo que es estúpido porque no nos conduce a nada. No ganamos nada fornicando y perdemos mucho. Normalmente nos viene la decrepitud temprana. Un hombre que a sus 70 o 80 años debería tener toda su virilidad ya se vuelve impotente. ¿Por qué? Porque ha desperdiciado toda su fuente sagrada de energía. Porque ha utilizado sus órganos sagrados para algo de lo que no fueron hechos para hacer. De modo que esta noche quiero que entienda muy claro que nosotros somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que actuamos, lo que ingerimos y lo que copulamos. Eso es lo que somos. Si todo eso no está en orden y bajo la dirección de una conciencia y de una voluntad personal, entonces no estamos yendo para ninguna parte. Estamos dando vueltas alrededor de un círculo vicioso que al final nos conducirá a la morada de Plutón. Así es que hay que abandonar esas ideas
ridículas de que nos vamos a ir al cielo así nomás porque sí, por nuestra bella cara. Para llegar al cielo hay que ser dioses. Solo los dioses viven en el cielo. Eso quería decirles esta noche. Y por favor, trabajen, manejen sus funciones, condúzcanlas hacia el triunfo, hacia la ganancia. De ninguna manera debemos conformarnos con ser perdedores. Tenemos que ser triunfadores. Tenemos que convertirnos en algo muy poderoso, en vez de convertirnos en sombras, en fantasmas. Si desean preguntar algo, por favor, háganlo. Yo quisiera preguntar sobre el lenguaje que utilizamos. ¿A qué lenguaje se refiere? ¿De la gente común o de los que han incursionado en la lingüística que como ciencia, que estudia los signos, los idiomas en general? Los idiomas en su nivel más bajo sirven para aclarar y conversar sobre asuntos pueriles, sobre charlas ambiguas, y especialmente para mentir. Hay que ver cómo la gente usa el verbo para la mentira o para lastimar. Pero el verbo superior, aquel con el cual sustentamos nuestro ser, nuestra presencia en este mundo, solo lo tienen aquellos que limpian con voluntad y con conciencia todo su proceso pensante. Limpiar el proceso pensante, no admitir nada que no sea verdadero. La verdad nos hace libres. Cuando le preguntan a Jesús qué es la verdad, no respondió. Guardó silencio. Porque ¿qué le iba a hablar de la verdad a tanto sinvergüenza que lo estaban rodeando? Tanto bandido que lo estaban torturando. ¿Qué verdad se les puede hablar a gente así? Ninguna. Mejor es silencio. Cuando habla de Dios, también se refiere al superhombre, que habla un filósofo alemán. Así es. Friedrich Nietzsche habló del superhombre y dijo que el superhombre vive potencialmente dentro del hombre. Potencialmente. El hombre tiene que realizar al superhombre en su propia vida, aquí y ahora. No es cuando se muera que se va a volver superhombre. Es aquí y ahora. Muchas gracias por escucharme. ¿Me hace una pregunta? Breve. Cuando las aguas de la vida sirven al hombre para el segundo nacimiento, y en ese proceso se forma el costal. ¿Es posible que en una vida o en una determinada vida puedan convivir el cuerpo humano con el cuerpo astral? ¿Y cuál es la influencia entre ambos, o no existe ninguna influencia? Si tú agarras un pedazo de madera y lo pones al agua, el agua comienza a formar un segundo pedazo de madera, ¿verdad?
¿O no captas? Si tú agarras un trozo de madera, lo pones al agua, el agua se absorbe en el pedazo de madera y comienza a formar un segundo cuerpo, ¿sí o no? Si el agua está cargada con algún elemento químico como el gas, por ejemplo, ya no son 2 cuerpos, ya son 3 cuerpos. De modo que los cuerpos existenciales superiores conviven así con el cuerpo físico, como si fuera un molde. Así es que el cuerpo astral no está separado del cuerpo físico, convive con él. ¿Capiche? Y maestro, cuando llega el momento de la muerte física, el cuerpo físico ya desaparece y se descompone, pero queda el cuerpo astral. Hay un cuerpo entonces. Claro. Queda el cuerpo astral, queda el cuerpo mental solar y queda el cuerpo de la voluntad. Si has trabajado lo suficiente para desarrollar esos cuerpos. De modo que tu cuerpo físico es el molde. Entonces, maestro, quiere decir que la gran posibilidad que tenemos y el gran tesoro que tenemos es el cuerpo físico, porque en base a ese cuerpo físico podemos crear una nueva vida. Por supuesto, al cuerpo físico se lo considera en el esoterismo como la fábrica. Produce todos los elementos químicos para construirnos una vida interior completa. Se le conoce como la fábrica. Elabora todos los elementos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna diferencia hay entre Jehová, Yod-Heh-Vav-Heh y los Elohim? No hay ninguna diferencia. Los Elohim, Jehová, todo es igual. Los dioses cosmocratores, creadores de mundos. Muchas gracias por escucharme.